La labor del mediador es estar acompañando y en el momento que se desvíe algo, pues actuar para resolver esa incidencia. Es que todo lo que acaba de decir es perfecto si fuera así. Hemos de intervenir, ¿por qué? Pues porque el perito a lo mejor no ha hecho del todo bien su valoración. Es más, porque el instalador eléctrico no ha venido. No es que lo haya hecho mal, es que no ha venido. Bueno, ese es el peor de los casos, claro, porque luego cuando viene y lo hace mal... Siniestros, el problema que tienen es que suelen generar la intervención de varias personas, dependiendo del siniestro, además. Claro. O sea, son procesos perfectos, pero se ejecutan de manera O imperfecta. sea, el proceso es perfecto. Correcto. Pero luego intervenimos las personas. Bueno, mire usted el servicio que ha tenido siendo perjudicado, imagínese si usted es mi cliente. Y muchos perjudicados se acaban convirtiendo en clientes. Si gestionáis miles de siniestros, aquí la inteligencia artificial podría dar un paso, ¿no? No sé si hay alguna IA que sea capaz de detectar la posible potencialidad de compra futura de un cliente o de un perjudicado. Pero es que ya no nos da la vida. O estás haciendo pólizas o estás gestionando el siguiente siniestro, ¿no? El escape de agua siempre está en el ático, claro, y el fuego siempre está en la planta baja. No sé por qué nunca pasa al revés, ¿no? Yo no sé en qué punto vosotros empecéis a saber que la cosa va mal. Quiero decir en qué punto. En el punto en que está todo perdido. Bueno, en el momento que esto es recuperable, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona. Estamos en el espacio Hub y hoy vamos a tratar sobre tecnología y siniestros, del control al acompañamiento del cliente. Bueno, pues yo me llamo Jordi Durán y voy a dirigir, acompañar la temática del día de hoy. Bueno, tan controvertida, ¿verdad? Porque siniestros, y ahora vamos a hablar un poquito en profundidad de esto, de siniestros. Seguro que todos tenemos nuestra propia opinión y quizás, pues, relacionado con la inteligencia artificial, es aquí donde precisamente queremos hoy opinar un poquito más de todo, pero sí que es verdad que necesitamos poner un punto de partida para que nos podamos explicar y acompañaros en esta temática, y para ello pues tenemos la compañía de Kim Bear. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, socio director de Grupo Galilea. Él es corredor de seguros, es perito judicial y docente. Y Marc Clavero, buenos días también. Buenos días. Y muchas gracias por estar aquí. Que sabemos que siempre hay que sacar tiempo. Él es responsable técnico de previsión personal, tiene administración y dirección de empresas y además tiene el máster del colegio, el máster de dirección de empresas de mediación de seguros, ¿de acuerdo? Así que nada, bienvenidos y vamos al tema. Bueno, hay una serie de cuestiones que es verdad que cuando estábamos hablando de siniestros y de inteligencia artificial y sobre todo parece que el sector asegurador vamos por bloques, ¿no? Se hablaba de la digitalización en un momento dado y se hablaba solamente de la digitalización. Después empezamos a hablar de procesos y ahora hablamos de inteligencia artificial. Pero al final seguimos teniendo pues, los mismos problemas, ¿no? De todos los días, ¿verdad? Y en episodios anteriores, además del podcast, y muy interesante, se hablaba de la inteligencia artificial, ¿no? Y pues que prácticamente puede hacer tantas cosas. Antes lo comentábamos, ¿no? Antes de empezar con el podcast, decimos, bueno, solamente va a faltar alguien que apague la luz y que encienda la luz, ¿no? En todos estos procesos. Pero claro, realmente empecemos, son dos cosas, siniestros, ¿no? Inteligencia artificial. Yo os quiero preguntar, ¿en qué punto, es decir, cuando una persona va a un corredor de seguros y va a contratar un seguro y después comunica un siniestro, ¿cuál es la aportación realmente? Porque, y antes también lo comentábamos, ¿no? Al final también queremos divulgar y explicar en qué posición está el corredor de seguros cuando, ya no solamente cuando hacéis un contrato de seguros, sino después de eso, ¿no? Porque parece que estamos hablando de unos procesos automatizados en donde dice, contratamos una póliza y ya está, ¿no? Tenemos un siniestro y el cliente os acude. ¿Por qué? ¿Qué podéis aportar? ¿Cuáles son los procesos que normalmente tenéis por ejemplo, con vuestra experiencia, en donde estáis ahora, o vuestra experiencia dilatada? ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, yo creo que cuando un cliente quiere contratar los servicios de un corredor de seguros, lo que quiere es tener una oferta personalizada.
A partir de ahí tú le recomiendas una serie de coberturas, le recomiendas una serie de garantías y luego pues puedes ir jugando pues con franquicias o con valores parciales, puedes utilizar todo ese tipo de herramientas para encajar, que esa póliza encaje perfectamente con las necesidades y el precio que quiere pagar el cliente. Y luego, evidentemente, ese mismo proceso se tiene que extrapolar en el momento de llegar al siniestro. El cliente, si quiere un asesoramiento personalizado, en el momento de la contratación, lo que le tenemos que hacer es acompañarle y ayudarle a resolver ese problema en el momento que lo tiene. Estás hablando del momento de la contratación. Bueno, pero empezamos todo el camino. Todo el camino. ¿Vale? Es decir, que claro, pero lo digo porque, claro, si ahora mezclamos digo, no sé qué tipo de cliente, ¿no? Utiliza unos procesos que son automatizados o qué tipo de clientes son los que buscan una atención personalizada, porque yo entiendo que aunque nos pensemos que no, y esto ya no pongo el ejemplo de la mediación, que esto vosotros sois los que tenéis que explicar, ¿no? Pero por mi parte sí que es verdad que hay gente que prefiere ir a la tienda a comprar ropa, aunque sea la misma la tienda de siempre, pero yo quiero ir allí y decir, mira, quiero esto y esto, en ese momento, ¿no?, de asesoramiento. Hay gente que dice, pues no, yo prefiero comprar porque no quiero. Entonces, claro, yo no sé si se trata a todo el mundo por igual, ¿no?, cuando utilices ese servicio. No, pero déjame que añada algo a lo que ha dicho Mar, porque era muy interesante. Él ha hecho una cosa que es muy interesante. Nosotros, precisamente, estamos en los dos momentos más importantes de la vida de una póliza. Estamos en el momento de la contratación y en el momento del siniestro. Con lo cual no nos podemos escapar, ¿no? Y tú has dicho también una palabra que me ha gustado mucho, que es divulgar. Y la voy a meter en medio de lo que acabo de decir. Porque efectivamente, si no formamos, ya sé que estoy siendo muy optimista, ¿eh?, pero si no, al menos informamos a nuestro asegurado de cómo debe contratar esa póliza, ya empezamos mal. Porque yo le puedo hablar de franquicias, lo hacemos, ¿no? Sí. Exactamente igual. Y coberturas sí, franquicias no, precios y demás. Pero a lo mejor lo primero que le debería explicar o preguntar es, pues, ¿qué aversión al riesgo tienes? ¿Y cómo quieres enfrentarte? Ahora, en un hogar quizá no da para tanto, ¿no? Luego, si quieres, hablamos también de comisiones y de márgenes para poder ser profesionales de verdad. Pero mejor no. Pero en cualquier caso, mi primera pregunta debería ser esa. ¿Qué parte de tu riesgo quieres trasladar a un asegurador a cambio de un precio? Está claro, ¿no? Porque ahí empieza todo, y después explicar a lo mejor lo que es una regla proporcional cuando él me está diciendo, no, si no tengo nada de contenido en casa, o déjame que te explique una regla, o cuando le hablo de las medidas de seguridad, pues a lo mejor la primera parte debería ser formar o informar a nuestro asegurado. Eso tiene un coste en tiempo y por lo tanto en dinero, y lo dejo ahí porque efectivamente muchos compañeros, si me están escuchando ahora, me dirán qué fácil es decirlo, pero no te puedes tirar 45 minutos para hacer un triste hogar o un coche, esto a lo mejor a nivel de empresa. Pues bueno, yo creo que hay que hacerlo en cualquier nivel. ¿Por qué? Porque luego llega el siniestro. Y ahí sigue estando Mark exactamente con la misma cara que tenía cuando le vendió la póliza, ¿no? Y el otro, en ese momento, sí le va a exigir una serie de cosas que en el momento de la contratación parecía que no eran importantes. Bueno, exige resultados. Claro. Al principio no tengo nada de contenido, no, pon, ¿no? Y luego cuando resulta que todo el mundo tiene marisco en la nevera, un iPad de no sé qué, un ordenador... Relojes. Sí, un reloj, un Rolex, ¿no? Como estamos en los dos momentos, tiene que quedar muy claro en el primer momento, ¿no?, lo que quiere esa persona, para que en el segundo momento no haya problemas. Y ahora voy a la pregunta, y perdóname, porque a mí el problema es hacerme callar, ¿no? Yo empiezo a hablar y... ¿Tú te referías a tecnología sí, tecnología no? ¿Para todo el mundo? Sí, no. Pues esto un poco yo creo que irá por decantación, ¿no? Un poquito. Yo personalmente, yo prefiero la tecnología hasta cierto punto. Cuando ya no me salgo, ¿no?, porque tampoco soy avezado, entonces sí que requiero de una persona y tiene que estar ahí. Ese mix, seguramente para nuestra generación, que ahora yo ya no sé qué generación soy, si soy la X o el baby boom, ¿no? El baby boomer soy. Somos la que nos queda menos para jubilarnos. Exactamente, soy el baby boomer. Pues para estos y de ahí para atrás, yo creo que cada vez nos van a ir pidiendo más o un porcentaje más de tecnología. Bueno, no quieren perder el tiempo, son avezados con el tema. Y cuando se salga un poco de lo que esperan, de sus expectativas no cumplidas, entonces ya, oye, que intervenga un profesional y que me atienda alguien que sepa.
Bueno, pero habéis abierto un buen melón y no lo voy a cerrar por ahora. Has abierto tú, que nos estás incitando. Bueno, no, no, pero sí que es verdad que hay un, por ejemplo, cuando yo me acuerdo, daba clases, o sea, yo empecé trabajando en realidad en una agencia exclusiva. Después estuve trabajando en una de las corredorías en su época más grande de España. Era lo más parecido a una compañía de seguros y después en compañías de seguros. Pero siempre había una cosa que yo siempre decía cuando ya daba formación, que es lo que quería decir desde hace ya muchos años en varios ámbitos técnicos y de ingeniería, pero sobre todo les decía esa palabra que a mí me gusta mucho, que es la vacunación. ¿Vale? Hablabais de eso. Es decir, estabais hablando de que una persona cuando llega allí, entonces lo que hacéis, estamos explicando para qué, pues para vacunarle, para que cuando el día de mañana tengamos alguna incidencia, pues en este caso un siniestro, que es una cosa muy normal, o sea, tenemos que familiarizarla. Yo creo que a veces hay corredores que les da mucha alergia, pero es que hay que hacerla familiar, ¿de acuerdo? Pues claro, ahí vacunamos, ¿no? Vacunamos en el primer momento para que después en el segundo momento. Vale, pero esto realmente... ¿creéis? Porque, vuelvo a decir, se habla que la inteligencia artificial es capaz de hacer muchas cosas automatizadas, pero ¿cómo una inteligencia artificial, cómo en esa automatización podemos vacunar a un cliente, ¿no? Porque tenemos un proceso de contratación de una póliza, ¿vale? Que es soto caballo rey, pim, 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 ¿vale? Y con un precio. Pero claro, dentro de eso, en donde cuando se contrata es cuando se te envían las condiciones, ¿vale? Igual que cuando contratas un préstamo todo que te firma digital, las condiciones del préstamo te las envían al final. ¿Eh? Podría incluir tipo estos scrolls que hasta que no llegas abajo no puedes dar a aceptar, que, a ver, que dices... bueno, acabas bajando y aceptando para salvaguardar la legalidad. Pero, ¿creéis que este paso todavía está por dar? ¿No? Que haya un proceso, digamos, digitalizado utilizando la inteligencia artificial y que esa misma, porque me hablabais de que habían bots, ¿no? Que eran voces que prácticamente eran como una persona hablando, ¿no? ¿Eso podría incluirse dentro de ese proceso? Sí, pero como tú también decías, un siniestro también es sota caballo rey. Al fin y al cabo es en siniestros masa, tienes unos daños por agua, en 48 horas te tiene que llamar un perito, un reparador. Luego esa reparación se tiene que efectuar, se tienen que pedir materiales, se tiene que ejecutar bien. Sí que se están automatizando ciertos procesos, pero la labor del mediador es estar acompañando y en el momento que se desvíe algo, pues actuar para resolver esa incidencia. Nos ayuda a ser más eficientes, pero ese tiempo lo podemos invertir en estar al lado del cliente y en ayudarle a resolver cuanto antes esas posibles incidencias que salgan. Es que todo lo que acaba de decir es perfecto si fuera así. Claro. Es que Hemos de intervenir, ¿por qué? Pues porque el perito a lo mejor no ha hecho del Correcto. todo bien su valoración. Es más, porque el instalador eléctrico no ha venido. No es que lo haya hecho mal, es que no ha venido. Bueno, ese es el peor de los casos, Claro. porque luego cuando viene y lo hace mal, No, ya se Ha dejado el paleta colgado. Claro, es que los siniestros, el problema que tienen es que suelen generar la intervención de varias personas, dependiendo del siniestro, además. Claro. O sea, son procesos perfectos, pero que se ejecutan de manera O sea, imperfecta. el proceso es perfecto, Correcto. pero luego intervenimos las personas. Bueno, ahora vamos a hablar de eso porque después entraremos ya un poquito más quizás a ese detalle, ¿no? del siniestro más cotidiano, ¿no? Pues tenemos hogares, comunidades. Quizás hay una gran diferencia porque sí que hay muchísimos siniestros de automóvil, quizás los que más, pero sí que es verdad que creo que en el multirramo, en el multirriesgo, se tendría que aprender de las automatizaciones que han habido en autos, ¿no? En donde realmente está muy bien definido cuando algo se sale del carril y cuando se pone el siniestro en el arcén, ¿no? ¿Quién tiene que salir? ¿Qué actores salen ahí? Y entonces, ¿y qué procesos actuar? ¿No? Yo creo que ahí sí que, no sé si vosotros opináis lo mismo, pero pienso que en los siniestros, y hablando ya concretamente de siniestros, ¿ha ayudado los convenios? Es decir, los convenios han ayudado, pero sin embargo hay convenios en diversos. ¿Por qué no funciona eso? ¿Por qué no funciona igual? Porque al final, es decir, que las automatizaciones que hay en autos también funcionan en diversos. Muchas podrían estar aplicadas ya, sí, y no se aplican. No. Antes estábamos hablando de volumen, ¿no? Hablabais de siniestros y
nosotros estamos en este podcast, pues parece que pues hablando en la intimidad, pero por ejemplo yo aquí datos de UNESPA, en el ejercicio 2023 son datos de la patronal, estamos hablando de 180, en el 2023, 182 millones de siniestros atendidos en el conjunto del sector, en hogares y comunidades, pues he sacado un poquito aquello lo que más me interesaba, en hogares y comunidades alrededor de 10 millones de siniestros anuales. Estamos hablando de esa globalidad, ¿eh? En hogar 8,6, concretamente 8,6 millones de siniestros y en dinero pues 3.247 millones, ¿no? En comunidades 1,5 millones de siniestros, es decir, bueno, lo de fenómenos atmosféricos y meteorológicos ahora tenemos bueno, ya incluso sería incluso para hablar de una forma independiente, pues el consorcio, como que ya lo está haciendo, ¿no? Como esos procesos en los que, claro, tiene que mover toda esa máquina para atender un cambio realmente, pero bueno, al final estamos hablando de una cantidad de siniestros espectacular. En automóviles, por ejemplo, en el 2023, 4,9 millones de siniestros en vehículos, es decir, todo todo funciona bien, ¿vale? Ya sabemos que la persona va a la correduría porque, bueno, busca esa atención. Entonces, decías, divulgamos, explicamos, y después llega el momento del siniestro, ¿vale? Que sí, después llega el momento del siniestro. En automóviles, quiero preguntaros, en las corredurías, cuando se declara un siniestro, ¿vosotros hacéis esa declaración de siniestro? Cuando una persona declara un siniestro, vosotros hacéis la declaración del siniestro a través del sistema y pasa a la compañía. ¿Sabéis la vida del siniestro? ¿Se conoce? Es decir, en la correduría, de cuándo se finaliza de forma correcta o cuando tiene alguna incidencia. ¿Tenéis esa trazabilidad? Depende del siniestro. Vale, pero depende en qué sentido. Pues por poner un ejemplo, ir ya a la arena, ¿eh? Ahora vamos a la arena, ¿eh? Sí. Un siniestro de responsabilidad civil en autos, en principio es comunicación, aceptación del siniestro y no tiene mucho más. Porque, no, siendo tú culpable. Ah, vale, sí, ¿no? Supongamos que tú no sí. tienes daños, ahora voy solo a la culpa, ¿eh? Pues ya se apañarán, ¿no? Pagarán el módulo, pero tú has abierto y has cerrado el siniestro inmediatamente. No hay más que hacer con tu asegurado, ¿no? Claro, ese mismo siniestro es el perjudicado, cambia totalmente. O no sabemos quién es el perjudicado, Correcto. o hay más de O no dos hay vehículos, participado. o no hay parte, o es extranjero, o se dio la fuga, o ha caído una palmera de la Avinguda Diagonal, que esto es un caso real, y ha caído encima un coche y lo ha chafado. Claro, tú fíjate, el siniestro de autos tiene respuestas infinitas. Puedo tener ¿no? diversidad, Claro. pero ahí voy. Es decir, claro, en ese momento en el que el siniestro, vamos a hablar del siniestro de autos que ha acabado felizmente, ahora vamos con vuestro tiempo. Hablábamos incluso antes también del tiempo productivo, el tiempo que pues no tenemos tiempo para depender de qué cosas, vamos a dedicarnos a lo que sea más productivo. Un siniestro que finalice correctamente no tiene un buen momento productivo con el cliente. ¿Lo utilizáis? ¿Se utiliza en el...? Es decir, por eso yo os preguntaba si tenéis trazabilidad con esos siniestros que acaban bien y es un buen momento, ¿no? Para hablar con el cliente si ha ido todo bien, ¿no? Y a partir de aquí seguir hablando con él, ¿verdad? Correcto. Es más, nosotros habitualmente si hacemos gestiones con perjudicados, es un buen momento para decirle, oiga, en el momento que mire usted el servicio que ha tenido siendo perjudicado, imagínese si usted es mi cliente. Y muchos perjudicados se acaban convirtiendo en clientes. Yo creo que es el mejor momento para ofrecer servicios, para hacer revisiones de expedientes o para ver pólizas que el cliente no tiene contratada. Vale, pero si gestionáis entonces, y como vamos a situaros como representantes, ¿no? Al final del sector, ¿no? De la mediación, si gestionáis miles de siniestros, aquí la inteligencia artificial podría dar un paso, ¿no? No sé si tenéis alguna herramienta ya que aunque sea que estéis explorando o que estéis empezando a valorar o que estéis iniciando un poco ese proceso, porque esto sí que es muy interesante, porque sabemos que, a ver, todos sabemos que nos falta tiempo. Pero, sin embargo, todos sabemos definir, escribir los buenos momentos para con nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, nosotros no somos tan buenos como ellos en el momento del siniestro. Sí que tenemos
un cuestionario de satisfacción, que hoy en día esto ya, pues ya no vale para nada, son peanuts, ¿no? Lo que no nos da la vida para convencer al perjudicado, pero es perfecto, ¿eh? Lo que acaba de decir es maravilloso. De hecho, voy a contratar hoy mismo una persona que lo haga y que solo se dedique a eso, porque efectivamente es el momento dulce, ¿no? Tanto para tu asegurado como para el perjudicado si tú has hecho un buen trabajo, ¿no? Lo que sí que tenemos, yendo a la IA, nosotros tenemos un robotito que por las noches contesta o dirige los correos que vamos recibiendo a los departamentos que interpreta que afectan. Él lee el correo y si ve la palabra siniestro, ¡pam!, lo envía al departamento. Si ve la palabra cabreo, también lo envía para el departamento en mayúsculas, exacto. Si ve la palabra impago o me debes, o bueno, dependiendo, tenemos una serie de palabras que estamos entrenándolo también, ¿no? O sea, esto es hace un año todavía, ¿no?, que lo tenemos. Entonces él hace como de centralita solamente de correos electrónicos que recibimos miles cada día, ¿no? Y entonces, como tenemos genéricos, pues los va enviando a los genéricos y ahí ya tenemos un proceso para poderlo atender. Nos ha ayudado mucho. Lo tenemos también, pero ya hablaremos luego porque no me has preguntado, en el tema de cobros. También tenemos ahí un proceso que está bastante automatizado. Y ahora estamos empezando con el tema de la centralita, pero no me atrevo. Quizás es verdad que, vuelvo a decir, empezamos a hablar, bueno, yo creo que en todos los sectores, ¿no? Pero en nuestro empezamos a hablar de una cosa y como que empezamos a dar muchas vueltas porque realmente vemos la potencialidad. Sí que la digitalización nos daba quizás un forjat, ¿no? Es decir, la base sólida para poder después empezar a hacer otras cosas, ¿no? Porque digitalizando podemos conseguir todos los datos de nuestros clientes, podemos integrarlos perfectamente en nuestro sistema y aparte de trabajarlos, porque al final no hacemos nada si no tenemos ordenado la base de datos, ya sabemos que ahí no vamos a poder hacer nada. Pero sí que es verdad que es interesante, yo así lo veo, ¿no?, que la inteligencia artificial aparezca en estos procesos, porque es verdad que podemos integrar esa inteligencia artificial y pregunta mediante ¿no?, llamadas telefónicas, pienso, ¿no?, porque esto lo vimos en el anterior podcast, llamadas telefónicas donde la persona, o sea, no puede saber si es una persona o es la inteligencia artificial, y además que es capaz de poder responder al cliente y después os puedo ayudar en la gestión. No sé si esto lo habéis explorado también o lo tenéis encima de la mesa, como menos, para poder seguir avanzando en eso. Bueno, hay muchísimas herramientas ahora. Tienes lo que estábamos comentando antes de la centralita. Nosotros estamos instaurando como unos bots de consulta, unos GPTs internos, que lo que nos hacen es poder hacer consultas de condiciones generales. Aquello de decir, voy a preguntarle al de siniestro si esto tiene cobertura. Pues no, pues tú ya tienes tu GPT, que te lo puedes mirar en cualquier momento, le puedes hacer una consultita con el móvil y te responde en base al condicionado, a la documentación que tú le has aportado. Entonces, vas haciendo poquitas herramientas que vayan haciendo que todo eso vaya siendo poco a poco más ágil y que tú mismo puedas ser más autónomo. No, yo más bien, por ejemplo, pensaba en estos momentos en donde estamos en ese momento dulce, donde el siniestro ha ido todo como se tenía que esperar, ¿no? Pues el cliente al final, pues es posible que hay una gran cantidad de siniestros en autos que son todo riesgo, voy al taller, me atendió perfectamente, me reparan, tal, todo feliz. Quizás en ese momento pues, interactuar y hacer la criba de aquellas personas que me pueden aportar o no. No sé, porque me imagino que llamar a todos los clientes que esos... Aquí depende de la personalización que tengas. Si tú acompañas al cliente en todo el proceso, yo no lo sé. No sé si hay alguna IA que sea capaz de detectar la posible potencialidad de compra futura de un cliente o de un perjudicado. Pero luego también está la labor humana de decir, si yo he tenido un contacto cercano con el cliente, puedo percibir las percepciones, sé si es un momento dulce o no, sé si la persona podría estar más receptiva o no. Entonces, si tú haces un proceso personalizado en la mayoría de los siniestros, yo creo que tiene que ser el propio operador el que decida si es un buen momento o no. Me cuesta ahora mismo ver si la inteligencia artificial podría... No sé qué parámetros tendría que analizar para saber si hay una potencialidad de compra o no. Yo creo que la potencialidad de compra, como tú dices, la tiene que lanzar quien ha gestionado, pero es que ya no nos da la vida. O estás haciendo pólizas o estás gestionando el siguiente siniestro, ¿no? Entonces creo que debería pasar la pelota ya al siguiente. ¿Ese siguiente puede ser la inteligencia artificial?
pues en los primeros pasos a lo mejor sí, a lo mejor le puede contactar de una manera no muy invasiva, un correo electrónico, un WhatsApp, un SMS, sabemos que está contento con la tramitación, que Marc ha sido un número uno, esto en otras corredurías no hubiera pasado, ¿eh? Tú ya puedes, ¿le importa que nos pongamos en contacto con usted para valorar? Porque también esa misma ya puede ver en la base de datos cuántas pólizas tiene este asegurado, ¿no? Porque a lo mejor lo tiene todo. Entonces es una pregunta tonta, ¿no? Pero a lo mejor es un cliente monopóliza o que no tienes. Bueno, eso sí que se podría. Y entonces que vaya haciendo un filtro, un filtro, un filtro. Y bueno, ahí me quedan pues 5 al día. Bueno, oye, pues 5 al día sí queda para que una persona en nombre de Marc, porque eso lo tendrá en nombre de Marc, en nombre de Kim, ¿no? En nombre de cada uno, le irá llegando los potenciales clientes. Sí que veo ese mix. Sola Laia no. Por ahora, pero bueno, no falta mucho, No, bueno, yo lo pregunto por eso, porque con lo difícil que es gestionar el día a día para todos y en todos los ámbitos, si hay un apartado dentro de vuestras delegaciones, oficinas, que además con sus propios retos que evidentemente se marcan al principio de año, etcétera, y que la contratación sabemos que es uno de ellos y muy importante, pues tenemos que aprovechar la famosa venta cruzada. Yo me acuerdo en los años 90 que se hacía prácticamente al listín, ¿no? Hemos evolucionado mucho, pero primero, el dato sí que tiene que ser bueno, ¿no? Porque yo creo que ahí sí que tiene que ser bueno y quizás como habéis, y yo creo que es verdad, que al final hay que poner en valor la personalización de la atención de los corredores, pues quizás sí que personalizar. Puede ser una carta, ¿no? Estabais hablando de que un correo, me gusta mucho que habéis eso, ¿no? Que puede ser o sea, una digitalización de la inteligencia artificial, puede ser la selección de enviarle a este cliente el envío, ¿no? Pregunto, un WhatsApp, un mensaje de SMS o un correo electrónico o una llamada, ¿no? Podemos llegar a ese punto y ya otra vez enlazamos con el inicio, porque la segmentación, hay gente que prefiere, bueno, ir a la tienda y que no le digan, o prefiere que la atiendan personalmente, ¿no? Eso yo creo que se podría alcanzar ese momento, ¿verdad? Y luego también no hay momentos que sean de potencialidad de compra, sino que nosotros utilizamos un agradecimiento al cliente. Un agradecimiento, ¿cómo te lo puede dar? Ahora, si estás posicionamiento SEO SEM, necesitas una buena reseña. Entonces, nosotros cuando vemos que hemos cerrado un siniestro con éxito, le enviamos al cliente un link para que directamente nos ponga una reseña y a partir de ahí, pues eso nos ayude a posicionarnos y la verdad que lo estamos utilizando bastante. Bueno, hablando de reseñas, estamos hablando de los siniestros que van bien, ¿no? Sí. Hemos hablado de autos, podemos hablar también bien de diversos. El mundo multirriesgo, que bueno, que perfectamente no, yo creo que podrían tener un cierto paralelismo, ¿no? Lo que pasa que en siniestros sí que es, perdón, de siniestros de IRD o de multirriesgo, podemos poner el ejemplo de hogares, comunidades, pymes, comercios. Podemos dejar la industria quizás un poco aparte, ¿no? Pero entonces siniestros masa, sí que es verdad que, si bien es verdad que hemos dicho que en autos tienen muy bien resuelto como todos los procesos, también es verdad que es más complejo, ¿no? El hogar, la comunidad, es más complejo porque hay más figuras dentro de un siniestro. Al final, dentro de un software de una compañía de seguros, pues tenemos ahí figuras de un siniestro y las figuras están como mucho más controladas, ¿no? Tenemos el conductor, nuestro coche, el coche del otro, el taller y a lo mejor algún abogado que sale por medio, pero poca cosa más. En el multirriesgo, ahí las figuras se pueden multiplicar, además directamente multiplicar, porque ya empiezas a ir reparadores, empiezas a ir peritos, y es cuando los ojos ya se ponen un poquito como rojos, ¿de acuerdo? Exacto. El escape de agua siempre está en el ático. Y el fuego siempre está en la planta baja. No sé por qué nunca pasa al revés, ¿no? Bueno, Y ahí tenemos perjudicados pues un montón, con sus peritaciones, con sus reclamaciones, con sus aseguradoras, que a lo mejor están interviniendo y avanzan y luego repiten. claro, por tanto ahí no es lo mismo, y ojo con la pregunta, pero no es lo mismo gestionar al final los tramitadores de compañía que tramitan autos, pues yo no sé si poco más, ¿no? Van dando botones para, y dicen como aquellas películas, ¿no? Que validar, ¿no? Con la mano, ¿no? Como la película aquella que con la mano vamos tirando los siniestros, va cerrado otro. En el multirriesgo, aquí ya quizás nos encontramos con otro problema. Claro, en la atención, y no nos apartamos de la inteligencia artificial, pero claro,
nos encontramos con más... Pregunta, ¿nos encontramos con más problemas en la gestión de los siniestros multirriesgo que en autos? Esa es mi pregunta hacia vosotros, porque yo tengo mi despacho, soy perito y bueno, me dedico pues al mundo del multirriesgo. Sí que en autos también, pero más que nada malas reparaciones. Claro, hace tiempo, no hace tanto, pero sí que ya hace un tiempo que he dejado la compañía de seguros, por tanto, no tengo el pulso. También es verdad que lo vas perdiendo. Voy hablando con vosotros y me lo vais dando. ¿Está equiparado? O sea, ¿el nivel de profesionalización de la tramitación de autos y diversos es la misma? Es decir, ¿tenemos el mismo número de incidencias, de gestiones? Esta pregunta va a buscar una línea de flotación, ¿eh? No, pregunto. No sé, es decir, lo digo porque como hemos estado tocando todos los temas que teníamos previstos, pues claro, tenemos los siniestros que van bien. Y, bueno, hemos hablado un poco de todo aquello que puedo hacer o podemos hacer vosotros, perdón, y la inteligencia artificial, yo creo que ya está bien hasta ahí porque es reciente, hace prácticamente 2 años que la tenemos encima de la mesa, por tanto ya está bien que identifiquemos eso para que todos estemos un poco situados, pero ahora vamos donde está el problema. ¿Vale? Ahora vamos donde está el problema, porque es verdad que también de los miles de siniestros que se gestionan y que deja la patronal y que lo hacéis vosotros, hay muchos siniestros que no van bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Vale? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si en esos procesos de digitalización de compañías hay algo que hace que haya más incidencias ahora o es algo que nos parece a nosotros. Yo creo que sí. Yo tengo ejemplos propios, ¿no? De estar con correos electrónicos pensando que estaba hablando con una persona, argumentarle diferentes cosas y contestarme repetidamente la misma frase. Con lo cual, al final desistes, déjalo y hablaré con quien pueda de la territorial para... Eso si puedes hablar con alguien de la territorial, porque claro, no todo el mundo accede, ¿no? Sí, está empezando a ser complicado, porque además tú has hablado de la tramitación del siniestro que acaba feliz. Interpreto que técnicamente, ¿no? Que tenía cobertura, hemos indemnizado. Pero nos hemos dejado una parte de la tramitación del siniestro, aunque no tengas cobertura, que sería la tramitación psicológica del siniestro. A veces no hay cobertura. Correcto. Pero tú tienes que explicárselo a tu asegurado. Y si vacunaste, como tú has dicho, que me ha gustado muchísimo, porque nosotros hacemos una carta en nuestro despacho que la llamamos la vacuna del tétanos. Y viene de mi época, yo empecé en una mutua de accidentes de trabajo. Y allí todo el mundo que venía accidentado, el médico de guardia le preguntaba, ¿usted tiene el tétanos al día? Sí, todo el mundo lo tenía. Y entonces él le daba la carta del tétanos, que decía, el tétanos es una enfermedad incurable. La mortalidad es del 100%, con dolores, espasmos, sudores. No decía ninguna mentira. Usted reconoce que le he informado y que aún así desea no vacunar. Fírmeme aquí. No firmó nunca nadie en 5 años. Pues esa carta del tétanos la tenemos nosotros en el despacho también a otros niveles. Usted me está diciendo que no quiere contratar más capital de Continente, cuando tú ves que es un infraseguro tremendo, ¿no? O que no quiere estas garantías, o que no tiene... No le hago firmar porque nadie me firmaría, pero se lo dejo por escrito. Porque es muy importante para después el tratamiento psicológico del siniestro. Cuando haya una regla proporcional o una regla de equidad y te venga, porque vendrán, ¿no? Recordad que estamos en el momento de la venta y en el momento del siniestro, ¿no? Eso te sirve un poco como defensa para el tratamiento psicológico, que ahí yo creo que solo puede ser una persona. En el resto de tramitaciones, tanto de daños como de RC, de autos, como de... Yo creo que la IA ahí sí que puede hacer mucho trabajo porque es verdad y algunas compañías lo están haciendo bien hasta ciertos puntos, ¿eh? Y nos quitan mucho trabajo. Bueno, perdona, quizás en ese momento de siniestro, Marc, en ese momento de siniestro en donde lleva un problema de reuse o que el siniestro no va, como decíamos antes, todo rodado, hablabas, sigo el hilo, de un infraseguro, pero en el momento de la contratación ya habéis informado al cliente, oye, mira, 20.000 euros es poco, 72.000 euros continentes es poco, o otro tipo de características. No vamos a entrar en ese detalle, no es la cuestión. Lo enlazo con la inteligencia artificial, lo enlazo en los procesos de digitalización. ¿No sería bueno que quizás, pregunto, o no sé si se hace, que antes de cada vencimiento se incluyera esa personalización a esos clientes que tenéis detectados? Oye, en ese proceso de contratación yo lo he contratado, pero le hemos advertido al cliente, oye,
que esto es un valor total, no te pienses que es un primer riesgo, ¿vale? No sé, ¿esto lo contempláis? Es decir, porque Kim nos dice que, y bueno, yo creo que es evidente que es bueno hacer ese tipo de acciones, pero para que nos quite quizás ese trabajo, ¿la inteligencia artificial crees que podía hacer identificar eso? Bueno, si tú lo identificas, lo informas en el sistema y lo programas para que una vez al año le envíe un recordatorio al cliente, yo creo que a todos nos ayuda, porque a lo mejor en el momento que lo contratas, el cliente, por X motivo, no lo quiere ver, no lo sabe ver o no se lo sabemos explicar, a lo mejor al cabo de un año ese planteamiento te lo acepta. Entonces, yo lo veo muy interesante utilizarlo. Bueno, no, yo lo pregunto porque esto ahora, claro, queda, no sé si queda al margen y cuando tenemos ese problema es cuando se acaba explicando, ¿no? Claro, porque normalmente no es cuando tienes esa charla, al cabo de un mes tienes el siniestro. A lo mejor No, han pasado 2 años, o 3 años o 16. 16. Claro, ¿quién se acuerda? Ese es el problema. Bueno, Entonces, yo creo que pienso, ¿no? Se podía dar por bueno, ¿no? Que podíamos, dentro de esa base de datos, esa minería de datos que tenemos, ¿no? Incorporar ese apartado más, decir, oye, mira, este cliente le estamos constantemente informando de ciertas mejoras en su póliza que además ojo, que le pueden comportar, y además que sabéis vosotros perfectamente que le pueden comportar un problema, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no? Al final, em, dentro de los siniestros y a medida que van apareciendo figuras, claro, se puede complicar la cosa, ¿no? Bueno, vamos a imaginarnos, ¿no? Pues un siniestro del hogar, convencional, donde tenemos un daño por agua, un siniestro de daño por agua, que también es del más repetitivo, y va un reparador y a partir de ahí la cosa no va bien. Yo no sé en qué punto, y os lo pregunto abiertamente porque no lo sé, ¿eh? Yo no sé en qué punto vosotros empecéis a saber que la cosa va mal. Y quiero decir en qué punto. En el punto en que está todo perdido. Yo creo que todo el mundo nos entiende. Bueno, en el momento que esto es recuperable, ¿no? ¿En qué momento realmente tenéis esa información? Porque, claro, vuelvo a decir, la persona, el cliente, os ha comunicado, ¿no? En esos pasos, os ha comunicado el siniestro. muchas veces te enteras porque la compañía te envía ya un ticket conforme se ha abierto un siniestro que está siendo reparado por asistencia. En ese punto yo ya sé que hay un problema. Bueno, pero Nada más va asistencia ya, porque dejadme criticar yo no sé cómo vivís los siniestros de asistencia, ¿no? Pero es muy difícil que salga bien. Bueno, pero quiero entender entonces que, o sea, un cliente en ese caso ha comunicado el siniestro a la compañía. ¿Cómo? ¿Vía web? O sea, sí que es verdad que pueden haber casos en los que alguien pues, que requiera un fontanero y que no vaya al fontanero y tal, pero yo creo que no es el caso que os quiero plantear. Sería más bien esto en donde pues ya ha ido un reparador y el reparador pues no le ha reparado, por ejemplo, el flexo porque dice que no tiene cobertura. Y entonces ya el cliente empieza a ponerse nervioso, no cuenta con vosotros en el sentido de como ya lo ha comunicado por la compañía, habla con la compañía y después aparecéis vosotros, vuelvo a decir, cuando ya la cosa pues incandescente aparece en la oficina. Claro, ahí la gestión del siniestro, claro, se tiene que reconducir. Y es por eso que os decía, detectáis que esos problemas, me decís, que van creciendo. Aparece gente que está molesta, que está muy enfadada y a lo mejor lo que se debería haber dicho al cliente era lo que tú comentabas, el flexo no tiene cobertura. Si eso se lo dices desde el primer momento y se lo ratificas, bien dicho, bien explicado, bien argumentado, a partir de aquí se acaba el problema. Otra cosa es, si nadie se atreve a dar ese paso, a decir, es que esto no lo tiene cubierto en sus condiciones particulares, que aquí se las adjunto, entonces, pues claro, vas haciendo un efecto bola de nieve, que lo que en una hora podía estar resuelto, pues son 3 o 4 semanas pasando por no sé cuánta gente y sin resolver y que no tiene solución. Yo le compraría el Flexo directamente, ¿vale? 5 euros en Amazon lo puedes comprar. ¿No? Pero voy a como Si es un Flexo, no. No, yo recupero, Kim comentaba antes que hablando con la compañía como cliente, digamos asegurador con un siniestro, comunicaba y como que la respuesta siempre era la misma. Claro, yo entiendo que la compañía aseguradora no quiere ofrecer ese servicio, pero que ha incorporado algún tipo de automatismo, ¿no? Yo creo que yo pienso que ahí es donde está el problema.
Desconozco si en los siniestros que conllevan un problema, estamos hablando de reparadores, podemos hablar también de un perito que hace 30 días ha ido y no ha cerrado el siniestro y está creando un problema, ¿vale? O sea, da igual una figura de las habituales del siniestro. Claro, os enteréis del problema seguramente en un momento en el que la recuperación es difícil, pero una vez que lo podéis recuperar, con la compañía de seguros, de alguna manera, la comunicación respecto a la tecnología sigue siendo la misma que hace 20 años. Es decir, coger el teléfono, no hay nada que haya mejorado que pueda mejorar ese proceso. Pregunto. Yo creo que cuando hay un problema de verdad y serio, lo más efectivo es una llamada de teléfono. Pero no el manguito de... No el manguito. Estamos hablando de un siniestro. Bueno, Era un ejemplo, ¿no? No, pero es importante porque tenemos muchísimos que son pequeñitos y que los reconducimos como podemos, porque no ha mejorado. Sin embargo, es verdad que cuando tienes un pollo, pues solemos tener conductos, ¿no? con interlocutores válidos, ¿no? Claro, pero precisamente cuando hablamos de la inteligencia artificial, yo creo que en todos nos pasa por la cabeza lo que queremos es optimizar recursos, o sea, poder ser más eficientes y más rápidos. Entonces, estamos ahí. O sea, de alguna manera no podemos ser capaces, si tenemos, parece ser, más incidencias. Es que digo parece ser porque realmente ir a buscar algún dato es muy difícil. Sí que te salen, hay un aumento, o sea, sectorialmente yo he detectado aumentos de reclamaciones de clientes, pero claro, aumento de reclamaciones porque quizás las personas estamos más sensibilizadas para reclamar. Pero aparte de eso, yo quiero decir que en todos esos siniestros que yo me he apuntado aquí a colación de una cosa que comentaba Marc, claro, el peligro de la baja silenciosa. Porque o sea, no te enteras de nada y cuando te enteras porque hay una baja, llamas al cliente y el cliente te sale como los dibujos, ¿no? Te sale por aquí en la cabeza y te, bla, 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 y te empieza a hablar y te empieza a decir, pero que ya lo ha bajado la póliza. Y es irrecuperable. Claro, en todos esos que hay, bueno, es que hay muchos, pero bueno, que los hay, ¿vale? Yo quizás, yo es que veo las reclamaciones de las compañías que sigue siendo enviar una carta, ¿no? Envía una carta al servicio de atención del cliente, del asegurado, si no a los 30 días si no a la DGS. Me parece todo esto como volver a los años 70 y 80, ¿vale? Esto, de alguna manera, no sé, quiero escuchar vuestra opinión. ¿Esto se debe evolucionar de alguna manera también para gestionar estas incidencias? Porque lo que no podemos hacer es evitarlo, ¿no? O sea, si los procesos van a ser así, de alguna manera se puede gestionar, porque es imposible estar cogiendo el teléfono y llamando a la compañía constantemente, ¿no? Para ese tipo de reclamaciones. En el otro lado, ¿no? Lo puedes llamar, ¿no? Bueno, y luego que en el servicio de reclamaciones de la compañía también podían utilizar inteligencia artificial. Al fin y al cabo es poner el informe que tú preparas, pásalo por IA y que te lo validen. No tienes por qué esperar 30 días. Es que hay trámites que todavía, yo en el año 2025, con algunas compañías de seguros, que tengas que estar comunicando los partes y haciendo las gestiones por teléfono, yo creo que debería estar prohibido. O sea, debería estar prohibido. No puede ser que para comunicar un parte tengas que estar 25 minutos de espera. Y es una realidad que creo que aquí las compañías deberían de poner recursos para intentar evitar esto. Déjame ser malo. La manera es dejar de trabajar con estas Sí, compañías correcto. y trabajar con las que te den un servicio Correcto. normal, porque tienes razón, no es normal que estés 25 minutos allá. Hay alguna compañía con la que nosotros trabajamos que no tiene entorno web, Correcto. por ejemplo, para recibos, para cartera, es increíble. Trabajamos porque es súper especialista, son carteras muy concretas y nadie más lo hace, pero como una generalista bien preparada se ponga, está muerta esta compañía, ¿no? ¿Cómo puede ser? Sí. Estamos hablando de problemas de digitalización, de inteligencia artificial, pero claro, yo creo que hay momentos que son asíncronos totalmente, ¿no? O sea, que los engranajes no van a la misma vez, es decir, que, no sé, pero digamos, en vuestras reuniones con el sector, con las propias compañías, ¿hay algún interés en mejorarlo o, digamos, os tenéis que resignar y ver la manera de mejorar esto? Porque, claro, repito, la baja silenciosa hace daño. No. A ver, yo te puedo decir, precisamente formo parte de la comisión permanente de este colegio, ¿no?
Y lo intentamos por activa y por pasiva, pero además he estado y estoy en algunas asociaciones en las que también hemos estado trabajando. De hecho, el origen de ella, que os estaba comentando, nace de una reunión de estas así a vuelo pluma, en la que se hace un comentario, ¿no? En Córdoba, no, en Sevilla, perdóname, en Sevilla fue hace, pues sería en el 90 y el comentario fue: no tenemos cuaderno 19 en el sector, ¿cómo puede ser que no? Y Pilar González de Frutos cogió el guante rápidamente y dijo: pues es verdad, ¿cómo puede ser que en esta época no tengamos? Fíjate tú, no te estoy hablando de la época del Neandertal, hace 25, 30 años. Algo más de 25 años, sí. ¿No? Y desde entonces, pues ya nos empezamos a reunir en UNESPA, en el Consejo General de Colegio de Mediadores. Yo en aquella época estaba en FECOR, empezamos a hacer un trabajo que luego ya pues lo llevaron, se llevó de otra manera, y hoy en día se le ya que es una gran figura, pero que también debe mejorar, ¿eh? Pero el concepto al menos se sacó, ¿no? Desde entonces. Creo que hay un interés por parte de las compañías, honestamente. Lo que no es fácil quizá es asumir la inversión que representa este interés. Va a ser muy difícil que todas ellas se pongan de acuerdo para ir a una. Y ahora yo te hablo de mi experiencia en EJAC, que era algo simbólico comparando con lo que ahora se van a enfrentar. Ya entonces fue muy complicado, porque cada compañía tenía su sistema informático, sus responsables de informática, con sus equipos de informática. Ahora yo cambiar el proceso porque hemos dicho en el EJAC que el primer campo va a ser el número de cliente, cuando para mí es el número de póliza. Si aquello ya era complicado y ahora lo pienso y me da risa, no quiero ni pensar cómo van a ponerse de acuerdo en hacer algo a estos niveles. Y si no se ponen de acuerdo, pues yo no sé si va a ser posible. Bueno, que está claro que está bien que lo pongáis de manifiesto en todos estos espacios. También nos sirve para exponer cuál es la situación, ¿no? Es decir, que no sabemos que es cuestión de ir exponiéndolo de una forma tranquila, pero manifestándolo, y porque desde luego de una manera constructiva. sí, pero no sirve de nada, claro, porque estamos hablando de esa inteligencia artificial, pero claro, no nos sirve de nada si realmente desde la otra parte, que es además la que ejecuta los servicios, la que proporciona a los proveedores, pues no. Pero bueno, hablando de eso, de la proporción de proveedores, la que ejecuta, hablamos de otra cosa, del artículo 38, porque claro, hemos hablado de reparadores, pero bueno, tú eres perito judicial, yo también lo soy. Bueno, Marc, a mí me consta que él, aunque no le parezca, también lo es, porque ha habido siniestros que ha gestionado. Es el que sabe más de los tres, Con una realmente. con una maestría totalmente absoluta, pero bueno, desde ese punto, más que nada porque, bueno, el perito, lo digo para que todo, el perito es aquella persona que es experta en algo, ¿vale? Por tanto, al final, el perito evidentemente también se puede equivocar o simplemente puede manifestar dentro de esos procesos en los que podemos tener una incidencia, que el cliente dice: oye, yo no estoy de acuerdo con una indemnización, yo no estoy de acuerdo con con esta propuesta que me están haciendo en los siniestros, ¿no? Aquí puede haber siniestros de menor medida o de mayor medida. Claro, en los siniestros de mayor medida parece que el artículo 38 sirve, o sea, está más justificado por los costes. En los de menor medida, claro, ahí si tenemos una propuesta de indemnización donde la diferencia a lo mejor son 400, 500 euros, quizás ahí es donde está un poquito, os tenéis que otra vez arremangar, ¿no? ¿Creéis que, claro, una de las cosas que os lanzaba mientras preparábamos esto es las videoperitaciones, estos procesos en donde yo no solamente no tengo que ir, lo digo por no molestar, otra vez por no molestar. Hay clientes que dicen: ven cuando quieras, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú tampoco decir: oye, vosotros que de departamentos técnicos, no me imagino que estéis yendo a casa. Sí, es un gran siniestro, pero claro, en todos los siniestros lamentablemente no se puede ir. Pero ¿os imagináis un proceso en donde vosotros también, no sé si lo hacéis, que hagáis esa videoperitación con el cliente, que veáis de qué estáis hablando y eso incluirlo dentro de la inteligencia artificial para analizar si eso realmente es así o no? Como por ejemplo detectar, digamos, qué tipo de elementos se ha fracturado, por ejemplo, pues si es un mueble, una televisión, o si es un daño en un parquet, o el tipo de parquet, o el tipo, no sé si eso lo habéis explorado. O sea, que la inteligencia artificial ayudar al cliente incluso a distancia e incorporar la inteligencia artificial para poder rebatir a la compañía con un argumentario que no sea que el cliente tiene 5 pólizas, por ejemplo, ¿no?
Pues, eso es bueno, ¿eh? Es un buen argumentario, no, pero no. no sería la cuestión, ¿no? ¿Eso lo habéis incorporado? Es decir, que la compañía, parece que la compañía tenga, la pregunta sería, la exclusividad del videoperitaje y de hacer ese tipo de... ¿Esto lo hacéis? Tiene la exclusividad de la validación. Es decir, yo puedo presentar una prueba y la compañía no me lo va a aceptar. No me lo va a aceptar si no es su videoperitación. Lo que habría que hacer sería desarrollar herramientas en las que nosotros pudiéramos subir la documentación y esa documentación te preelaborar un informe pericial y que la compañía únicamente lo validara. Vale, lo digo porque hay incendios que se han videoperitado. Sí. Sí, sí. Sí, sí, lo de menos es el medio. Yo creo que él acaba de decir, si nosotros tenemos la manera de poder entregar esa información, venga como venga, porque te puedo contratar a ti como perito de parte, vayas físicamente, no, estamos discutiendo un quantum y a lo mejor tú lo haces desde Salamanca. Si es que me da igual. Si el tema está en que una vez tú has hecho tu parte del trabajo, el perito de compañía ha hecho la suya, lo tenemos que... Debe haber un proceso sencillo para que la compañía vea... No en uno de 400 euros, como decías. Pero a veces son los que dan más trabajo, porque al fin y al cabo es lo Sí. fácil. Tienes un siniestro grande, tienes discrepancia, hay una diferencia abismal, el cliente dice, vale, el tiempo que me va a costar poder conseguir esto merece la pena. Por 400 euros dices, no te queda otra que, como bien dices, arremangarte e intentarlo solucionar como buenamente puedas. Bueno, yo digo porque el artículo 38, o sea, por lo que yo me encuentro todas las semanas, en ocasiones es simplemente porque el perito que ha ido, perdón, ha catalogado mal el pavimento, el tipo de parquet, ¿vale? Que es laminado y cuando era un jatoba, con lo cual hay una diferencia de 30-40 euros el metro cuadrado, que es abismal, y la compañía dice, pam, y se... Claro, yo me refiero, claro, quizás... si el tipo de siniestro valoráis o habéis valorado la incorporación de hacer procesos de videoperitaje o incluso incorporar pruebas para iniciar el artículo 38. Podría ser, ¿no? Para la compañía, ¿no? Pruebas sí, y no es de ahora. Y antes de la inteligencia artificial, algún vídeo hemos hecho de escapes de agua que la compañía nos estaba contestando en ruso un comentario del Japón. Y dices, a ver, yo le estoy hablando de una arqueta, ¿no? Sí. Claro, porque a veces es que hay que hablar, perdóname que lo diga así, cortate, si es... Muy claro, ¿no? ¡A tontos! Es que claro. le hemos detallado perfectamente dónde está el daño, el origen o el agua por dónde escapan y me está contestando que esto es un daño que tiene que cubrir la RC de la comunidad. Digo, oiga, mire, pues alguien del despacho va, echa un vídeo, lo envía por... Esto sí, y no es de hoy. Que sería un poquito lo que tú estás diciendo en plan sencillo. No, y aparte hoy con la tecnología, cualquier cliente que todo el mundo va haciendo fotos, Claro. te envían unos reportajes de siniestros que ya sabes el alcance desde el primer momento. Está medio peritado. Ya está medio peritado. ¿El problema es que no aprueban el medio o es que el proceso les da igual que sea ese o que sea otro? Es opinión muy abierta, ¿eh? Porque no es... No es el medio, no es el medio. No es el medio. El medio lo estás poniendo además para intentar ayudar. Correcto. Nada más. Para aportar información por otros medios. Yo creo que en estos casos, que haya un perito de parte ayuda, ya no por el medio en sí, sino porque el perito es una figura reconocida, ya cuando invocas el artículo 38, entonces ya entra ahí un tema procesal, ya cambia totalmente, entonces te escuchan porque tienen plazos, porque tienen... Pero deberíamos poderlo arreglar, porque al final el vídeo que tú vas a hacer del arqueta a lo mejor es el mismo, ¿sabes? No. Vale. Claro, aquí yo no sé si yo veía los servicios, una cosa que cuando salió me chocó bastante, pero bueno, parece ser que tiene cierto impacto en los momentos en que el cliente lo ve como algo positivo, que es en los servicios médicos, incorporar la videoperitación para los servicios médicos, ¿no? Yo no sé si por esa inmediatez, ese contacto, ¿se incorpora esto? ¿Incorporáis un servicio de videoperitación con el cliente para poder explicarle? Ahora estoy hablando ya no tanto para problemas o no, simplemente para comunicaros con el cliente. ¿Esto ya lo estáis incorporando? Bueno, hay muchas veces que el cliente te llama, te explica su problema y tú realmente lo que tienes que hacer es interiorizar lo que te está explicando para luego darle traslado a la compañía. Hay veces que te explican cosas y dices, yo es que no lo entiendo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces vosotros, ¿vale?
mismos me explicáis que no sois capaces de ver lo que explica el cliente. Entonces, claro, quizás, ¿por qué no un proceso? Más que un vídeo peritaje, lo que a veces hacemos son Teams, ¿no? Y me hacen Bueno, hablo de vídeo o con peritaje. WhatsApp Perfecto. y me enseñan el otro día cayó un rayo, por ejemplo, en un riesgo que tengo asegurado, se cargó un torreón que además es un edificio catalogado. Claro, eso explicarlo es complicado, ¿no? Sí, porque la pérgola de... Uy. Y entonces con el mismo WhatsApp, ¿no? Me grababa, me lo enviaba. O sea que, sin ser tan formales, vamos a decir que sí que lo estamos... Y yo ese vídeo lo envié, ¿eh? O como el otro día me enviaba un cliente con las últimas lluvias de hace 2 o 3 semanas, como le caía el agua en casa, le habían puesto una iluminaria con un cristal, se ve que estaba mal encajado, pero caía el agua como si fueran las cataratas de Iguazú. Pues me echó un vídeo. Y yo solo, evidentemente, lo envié, ¿no? No es un peritaje, pero sí que es una manera de darle información. Bueno, y acelerar el proceso, porque al fin y al cabo, si tú quieres, oye, pues en este caso, sí o sí tenemos que enviar un perito para que no te envíen el reparador la compañía y hagamos que el proceso se alargue. Yo creo que todo esto ayuda a acelerar el proceso y enfocarlo bien. Y los programas de gestión que tenéis, yo entiendo que bueno, lo tenéis ya súper desarrollados. ¿Ese tipo de pruebas se incorporan dentro del expediente? Sí, hasta que la capacidad de la nube aguante. Bueno, ¿no? Claro, es otra. O ataquen a la nube y te quiten todos los datos y te piden $1 millón a cambio. Exacto. Sí. Bueno, claro. Antes hablabais que, bueno, que a lo mejor en distinta manera pues tenéis ya procesos integrados de inteligencia artificial, pues si, oye, no sé, en Grupo Galilea, ¿qué tenéis integrado ya? Pues para que todo el mundo podamos ver qué desarrollos tenéis. Antes me decías que había más cosas de lo que nos decías, ¿no? Procesos de cobros, etcétera. ¿Qué es lo que tenéis desarrollado? Todo el tema de pendientes de cobros. Tenemos un robotito que machea los ingresos que tenemos en diferentes cuentas con recibos que tenemos pendientes de cobro. Entonces, si me coincide la cuenta, me coincide el importe, lo da por cobrado. Lo da por cobrado en mi RP y luego lo liquida automáticamente también a compañía en el momento que toca. Ese proceso lo tenemos. Tenemos también un proceso de lectura de mails, ¿no? a buzones genéricos, ¿no? Y entonces, dependiendo de las palabras, aquí la broma fácil es decir, estoy cabreado, pues eso va a siniestros, ¿no? O es un tema de pendiente, o el cobro, o no encuentro vuestra cuenta corriente, pues esto ya lo llevamos a departamentos más de cartera, ¿no? Todo esto también lo tenemos trabajando y ahora estamos evolucionando hacia otros procesos que de hecho me habéis dado algunas ideas y os lo agradezco, cuando esté os invitaré a comer. Y de hecho es un sinfín. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque ya son capaces de, por ejemplo, el tema del siniestro, el siniestro satisfactorio, ¿no? Oye, pues ahí podríamos, siempre que haya una persona, que es lo que tú decías, que decide este siniestro ha finalizado bien, pues en vez de hacer un triste cuestionario, que es lo que estamos haciendo nosotros, o de que te googlee, sí, correcto. Oye, que esto pase un proceso, que esta IA vea cuántas pólizas tienes, un cliente fiel, cuántos años hace que está, no sé. Es que muchas veces no nos da la vida para darnos cuenta que tenemos clientazos. Y que a lo mejor generamos nosotros mismos oportunidades Exacto, que no aprovechamos. Que no aprovechamos. Entonces, ese cliente que hace 20 años, y yo hace 35 que me dedico. Y tengo clientes que hace 35 años que están aguantándome. Y a lo mejor no he tenido nunca un detalle con él. Bueno, pues precisamente... Pues es el momento, ¿no? A lo mejor Sí, porque claro, ya antes incluso de comenzar esta charla, claro, decía que hablábamos de siniestros, pero no necesariamente, porque a veces cuando hablamos de siniestros, inmediatamente la cabeza se nos va, esto es el ángel y el demonio, se nos va a la parte derecha, ¿no? Pensando que, bueno, es que se puede aprovechar efectivamente para buenos momentos, ¿no? Y bueno, y en previsión personal, ¿tenéis algo en marcha? ¿Tenéis pensado poner algo en marcha? También nos hemos aportado una... Tenemos ideas, el tema de la centralita lo vamos ya os pasaré el contacto si queréis. Vamos a profundizar en ello. A lo que nosotros ahora, gran parte del esfuerzo que ahora se está empezando a ver la luz, estamos haciendo todo el tema de cartera de manera automatizada. Nosotros ahora últimamente, pues bueno, hay bastantes incrementos de cartera, entonces establecemos unos parámetros y en esos parámetros nos descargamos la póliza y ya tenemos un sistema aplicando inteligencia artificial que directamente ya nos devuelve la cotización. También estamos empezando a utilizar cotizaciones por WhatsApp. Yo le subo un slip
y ese slip ya me lo lleva a mi tarificador y me la devuelve al propio móvil, con lo cual volvemos a lo mismo, da independencia al departamento comercial, que no tiene que estar pendiente de, oye, hazme esta cotización. Ellos mismos suben su documentación a través del WhatsApp y le devuelven la cotización al momento. Entonces, eso son herramientas que bueno... APPs de la correduría también, para comunicar siniestros, también vamos intentando hacer de todo. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que por lo menos a mí me han resultado todo de interés, pero sobre todo dos cositas que yo creo que se podían ser muy interesantes, no sé qué opináis, es esa segmentación, ¿no? Ese cliente que prefiere una comunicación más digital, menos personal, no por nada, porque también hemos hablado de la posibilidad de que la inteligencia artificial no tiene por qué no ser comunicativa. Es decir, de la misma manera que yo me acerco a una correduría, me decís, no, yo vine aquí, hacemos esa vacunación, intentamos explicarle, evidentemente, dentro del espacio que nos da la contratación, pues de todo aquello interesante de su póliza, que pueden ser las cosas buenas o las cosas malas, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, eso también lo puedo hacer, y eso es uno de los grandes temas que hoy hemos podido ver, ¿no? Nada, oye, pues yo agradeceros vuestro espacio de tiempo. Espero que, no sé, pues también para vosotros os haya sido de interés. Muchas gracias a los que estáis al otro lado y muchas gracias a vosotros por estar con nosotros. Gracias a vosotros.